Buenos dedos, soy el Dr. Cerebroder. Y en este episodio vamos a volver a hablar de Trump. Porque Trump evidentemente es uno de los símbolos de los tiempos. Vamos a hablar de un incidente que ha pasado un poco desapercibido en el Perú, que no está muy atento a lo internacional. Trump empezó a acusar a Sudáfrica de que había una política sistemática de discriminación racial a la minoría blanca, los conocidos como afrikaners, y firmó una orden ejecutiva en la cual suspendió toda la ayuda extranjera a Sudáfrica y además empezó un programa de reasentamiento de afrikaners y de asilo a los afrikaners en Estados Unidos. Se está calculando que serían unos 70,000. Es muy rica de sentidos y de símbolos esta situación con Sudáfrica, y es muy diciente de lo que hay atrás de Trump en últimas. Todos sabemos que Sudáfrica era un país en el cual hubo un sistema férreo de separación racista por ley llamado apartheid hasta el año 94. Después de un largo proceso de lucha interna que trajo muchos muertos y mucho sufrimiento, pero que su particularidad interesante es que fue una revolución total, pero eligió trabajar desde la no violencia. Su líder, el famoso Nelson Mandela, eligió la vía que había elegido Gandhi, Martin Luther King, eligió ese tipo de vía y eso permitió la apertura de la democracia. Ha sido una transición muy exitosa, muy simbólico de los triunfos de la humanidad sobre sus demonios pasados. El que Trump en este momento esté inventando contra la verdad que en Sudáfrica está habiendo una persecución sistemática contra los blancos, rompe el sistema internacional. ¿Qué tanto Trump es un racista o no? Es un tema de debate. Hay un tufillo siempre de rencor blanco, por así decir. En Trump hay mucho de burla para irritar, para mostrarse insolente, porque en el mismo momento que está cerrando las vías de refugio a gente de países en los que realmente hay situaciones de vida o muerte y en los que realmente están bajo tiranías, como es el caso de Haití, como es el caso de Venezuela, como es el caso en muchos lugares de África, Trump también hace perder el sentido a los derechos humanos como tal, porque de alguna manera al tomar la narrativa de los derechos humanos, pero por una situación a la cual no corresponden, entonces les hace perder también su legitimidad, puesto que ya se vuelve una cuestión de opiniones. Tiene que haber un respeto por la neutralidad, autonomía intelectual del debate de derechos humanos de la política. Los derechos humanos son una construcción ideal y lo que se trata es de ver qué tanto nos está acercando o no a esos principios. En Sudáfrica hay un problema de violencia, es un problema de criminalidad, mucho más desatado que la que hay en el Perú, y esa criminalidad afecta a blancos y a negros. Un tipo de crimen que sucede mucho allá, sucede en las áreas rurales y que son ataques a las haciendas y robo de ganado. Y en ese ataque a las haciendas han habido blancos asesinados. Dentro de eso hay muchos crímenes que no son blancos las víctimas, porque si bien la mayoría de propietarios de las haciendas son blancos, la mayoría de los asesinados son trabajadores de las haciendas y esos son negros en general. Todos los expertos están diciendo que Trump está inventando una acusación que no tiene ni pies ni cabeza por motivos políticos. Los medios internacionales más importantes, como The Washington Post, The Guardian, Al Jazeera, han investigado y han publicado reportajes diciendo que no hay ningún tipo de evidencia de que esté sucediendo este genocidio. Lo mismo han dicho Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Si bien la política por naturaleza son interpretaciones, porque son posiciones, el mundo real lo compartimos todos, más allá de la posición. Existen hechos que se pueden estudiar. Un político puede estar hablando de su interpretación y eso se trata un poco, hacer soñar, hacer ver nuevas visiones, empujar al país hacia una línea, pero para poder explicarlo, para demostrar que está actuando con buena fe, tiene que tener antes que nada un apego a los hechos. Trump invitó al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y en ese momento le enseñó fotos de cadáveres, de como masacres, y presentó una línea de cruces en la carretera que eran supuestamente cruces de blancos asesinados, pero estaba mintiendo. Las fotos eran del Congo, la de la masacre, y las cruces eran unas cruces simbólicas que habían puesto en una protesta. Es muy interesante el tipo de desafío a la democracia que es Trump. No tiene empacho en mentir desde la oficina central del poder en el mundo, de mentir de una manera burda, en tiempos en los que se puede verificar eso en 2 segundos, porque ya la verdad ya no importa. Lo que importa es que él pase el mensaje, la gente que no usa pensamiento crítico va a creerlo, ya no hay discusión, ya no importa que es mentira, de una manera abierta, no tiene importancia la corroboración con los hechos. Entonces, Trump tiene una batalla
batalla con Sudáfrica desde que empezó. Aquí también hay un elemento muy interesante y muy simbólico. ¿Por qué usa la palabra genocidio? La palabra genocidio es una palabra que no se puede usar para calificar cualquier tipo de masacre o cualquier tipo de matanza, porque si no se pierde absoluta perspectiva. Tiene que cumplir ciertas condiciones porque es un grado extremo de maldad y de odio. Los israelíes en este momento están en un proceso de guerra en Gaza y de asedio a Gaza. En Gaza han muerto 50.000 personas en poco más de un año y hay un bloqueo a la ayuda humanitaria. Una gran cantidad de gente está calificando de genocidio. Expertos en el tema, las Naciones Unidas, escuelas de juristas, Amnistía Internacional. Esta acusación de genocidio irrita mucho a los defensores de Israel porque ellos mismos, el pueblo judío que Israel representa, ha sufrido durante centenares de años, pero particularmente en la época de Hitler, un genocidio. Entonces, que las víctimas de genocidio se hayan vuelto genocidas es un simbolismo atroz para la humanidad y es un simbolismo atroz para ellos mismos. Mucha gente también, expertos, estaban empezando a hablar en los últimos años, empezando a calificar lo que sucede en Israel y en Palestina como una parte similar al sudafricano, una estructura y un sistema en el cual hay humanos de segunda que están controlados por la fuerza. En este caso, los negros serían los palestinos. Sudáfrica representa el martirio de los humanos bajo la opresión. Por el proceso tan hermoso y exitoso que significó, Sudáfrica tiene una autoridad moral, de alguna manera, desde esa perspectiva habla. Sudáfrica había encabezado a un grupo de países que habían llevado ante la Corte Penal Internacional a Israel, a sus dirigentes, para que responda por genocidio. De alguna manera, en venganza, Trump ha utilizado la palabra genocidio para también acusar a Sudáfrica. Ya todo el mundo es genocida. Lo que tenemos acá, lo peligroso, es que jamás se va a poder construir una sociedad democrática dentro de la mentira, porque la democracia necesariamente implica buena fe, porque la democracia es un gran diálogo. Tiene que haber de ambos campos una buena fe y para que haya una referencia común tiene que haber una comprensión de los hechos que sea realista. Si la gente miente sobre los hechos, los exagera, los tergiversa de tal manera, entonces jamás va a haber diálogo y por lo tanto jamás va a haber democracia. Todo el siglo pasado, de alguna manera, la izquierda estuvo intentando romper la democracia, amoldando la realidad a una interpretación preconcebida de cómo funcionaba la sociedad, y eso trajo mucho sufrimiento. Mucha gente nos ha escrito diciendo que Mujica era un violentista, que era un guerrillero, que tenía sangre en las manos, que no había manera, por más que se hubiera después moderado, en el fondo era un extremista. Lo interesante acá es que justamente en un personaje como él, como también en el caso de Mandela, la vida le sirve para aprender y se va moderando no por un cálculo político, se va moderando porque entienden profundamente que es en democracia únicamente y en armonía como se pueden construir sociedades en las que vives con el otro, vives con tu enemigo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que le dijo Mujica un año antes de morir a un foro de jóvenes en Río de Janeiro, y que es su posición finalmente, su reflexión después de una vida sobre la importancia de defender la democracia. No cometan el error de mi tiempo. Cuanto más desunidos, más dominados vamos a estar. La democracia no es perfecta, está llena de defectos porque son nuestros humanos defectos, pero hasta hoy no hemos encontrado nada mejor. Por lo tanto, es fácil perderla y difícil volver a ganarla. Tienen que cuidarla. El extremismo de derecha está empezando a atentar a la democracia de otra manera. Lo que intenta Trump es torcer la realidad, torcer la democracia. Si tú no valoras la verdad, es porque estás valorando más bien el libre juego de fuerzas. Entonces inventas tu propia realidad y la tratas de llevar adelante. Es un juego de intereses y quién se impone sobre el otro según la fuerza que tenga. No importa atenerse a la verdad de los hechos. Es una lógica torcida.